Muy bien, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Como siempre decimos, estamos muy felices de seguir encontrándonos acá en nuestra sede de Acoaj en Casa, para seguir juntos, para continuar escuchando, para reflexionar en conjunto y pensar sobre aquello que está sucediendo hoy en Israel. Hoy tenemos la alegría de estar compartiendo este espacio junto a muchísimas instituciones amigas, no solamente de Buenos Aires, sino también de distintas provincias de Argentina y diferentes países del mundo también, así que estamos sumamente agradecidos y agradecidas de que nos estén acompañando hoy, y lo que evidencia que debemos seguir fomentando el trabajo interinstitucional y la construcción en conjunto. Vamos a invitar a cada uno y cada una de ustedes que nos puedan enviar las preguntas y las dudas que les surjan a lo largo de esta charla por el chat de Zoom, y nosotros se las vamos a ir compartiendo a Damián para que él pueda ir conversándolas también con Ronnie. Así que los invitamos a escribirnos. También vamos a ir teniendo en cuenta aquellas preguntas que nos hicieron al momento de inscribirse para esta charla. Y para comenzar con este encuentro, quiero invitar a Darío Telias, que es adscripto a la presidencia de ACOAJ. Darío, ¿cómo estás? Hola Sabri, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Gracias por estar acá, por subirse esta noche. Y bueno, primero que nada, agradecerle desde ya a Ronnie tanta predisposición desde que lo llamamos esta semana, sabiendo que allá creo que son 5 o 6 horas más. Ronnie, podrías estar descansando un par de horitas. Estamos súper agradecidos por tu presentación acá. Agradecer a Damián, que siempre se suma cada vez que lo convocamos a estas presentaciones. Damián siempre está también súper predispuesto. Y Sabri, permitime, más allá del agradecimiento general que hiciste, me gustaría agradecer, y que nos perdamos medio minuto más, que no es perderlo, es ganarlo, nombrando a las comunidades que hoy nos están acompañando en este evento. Primero a Aurora Israel por participar del evento y retransmitirlo, a la Organización Sionista Mundial, la Confederación Latinoamericana Macabea, FACMA, Amihai, Asociación Israelita de Paraná, Escuela Bialik, Círculo Social Hebreo Argentino, Estadio Israelita Maccabi Chile, Fundación Judaica, Maccabi La Plata, Maccabi Noar Córdoba, ORT Argentina, Tarbut Hebraica Paraguay, Unión Sionista Argentina Rosario, y bueno, y demás socios de varias de estas comunidades desperdigados por el mundo que también nos están acompañando. Muchas gracias y nuevamente esperemos aprender algo nuevo esta noche. Damián. Bueno, muchas gracias Darío, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias al Club ACOAJ por permitirme participar junto a Ronnie de esta actividad, que creo que tiene un valor enorme porque estamos en un momento tiene mucha actualidad. Un análisis en estos momentos, cuando recién pasaron un poco más de 24 horas de que se decretó, se acordó el cese del fuego, así que el testimonio y el análisis de Ronnie nos va a ser muy útil. Les cuento un poquito cómo vamos a hacer la dinámica. En la primera parte, Ronnie va a exponer sobre su visión sobre el conflicto, sobre un balance sobre lo actuado por Israel, las características que tuvo los ataques en la franja de Gaza, los ataques de Hamas, y cómo él piensa que puede seguir esto. Y en la segunda parte vamos a hacer una especie de entrevista, un ida y vuelta, un diálogo, en donde yo le voy a volcar algunas preguntas. Muchas de ellas tienen que ver con lo que ustedes estuvieron pasándonos en estas últimas horas, estos últimos días. Antes de darle la palabra a Ronnie para que empiece con su exposición, lo voy a presentar. Voy a contar un poquito sobre su vida. Ronnie hizo Aliyá en el año 2002, desde Montevideo, Uruguay. Hizo su primer título en Israel, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Economía, Ciencia Política y Filosofía, y luego se especializó, un segundo título, en la Universidad de Tel Aviv, en Diplomacia, Estrategia y Seguridad. Hoy es portavoz en reserva de las Fuerzas de Defensa de Israel para la prensa hispanoparlante y asiática, y fue su portavoz en los últimos conflictos armados con el Hamas, y fue jefe de enlace de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Tzahal,
con Naciones Unidas en el límite con Líbano hasta el año 2015. Ronnie además tiene, bueno, es un emprendedor, es cofundador de Conexión Israel, organización creada para generar y fortalecer la cooperación entre Israel y América Latina. Es además asesor del Ministerio de Exterior de Israel y uno de los propietarios de la plataforma de noticias Aurora que ustedes conocerán. Así que, bueno, con esta presentación, Ronnie, te dejo la palabra para que vos expongas y después nos volvemos a encontrar e intercambiamos un poco algunas ideas. Dale, gracias. Muchísimas gracias, Damián. Gracias, Darío, por tu liderazgo, por organizar junto con las otras comunidades, y gracias a cada una de las comunidades que están aquí. Entiendo que hay también mucha gente amiga de las iglesias evangélicas de distintas partes de América Latina. Un gusto tenerlos por acá también. Lo más importante para mí acá es que estamos todas y todos, que las comunidades judías allí de Argentina están todas juntas aquí, y las que no están se pueden ir sumando. Entiendo que estamos live también en Facebook de Aurora, espero que lo hayan podido organizar. Voy a dividir la charla en 6 partes con su permiso, como decía Damián, y después va a haber lugar para preguntas, así que un gusto poder dialogar y hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Yo tengo acá hasta las 5 de la mañana, no sé cómo ven ustedes, son las 1:15 ahora, en chiste. Bueno, primero me gustaría hablar sobre la historia reciente de Gaza, después los antecedentes de esta escalada de violencia, los ataques del Hamas, los ataques de Israel, hacia dónde vamos, y quizás la parte de hacia dónde vamos la dejamos para las preguntas. Así que hacemos unas 4 partes ahora. La franja de Gaza no es tan interesante en el día a día para la opinión pública, pero Israel lidia con la franja de Gaza a diario. Hasta el año 2005, Israel controlaba militarmente la franja de Gaza. En el año 2005 fue la famosa Operación La Desconexión, donde sacamos de allí a nuestras familias prácticamente, a nuestros primos, amigos, hermanos, los sacamos a la fuerza. Recuerdo que el día 8.000 personas nos desconectamos con el objetivo de recibir paz, de recibir tranquilidad, estabilidad allí en la zona, y fue una separación total, básicamente. Ahora no quedó ni un solo israelí dentro de la franja de Gaza. En el año 2006, Hamas gana las elecciones dentro de la franja, y luego da un golpe de Estado, mata a varios cientos de activistas de la Autoridad Nacional Palestina, los expulsa, y en ese momento la arena palestina se bifurca en 2. En la parte de la franja de Gaza está el Hamas, y en la parte de la arena palestina tenemos el movimiento, a la Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad? La que firma los acuerdos de Oslo en el año 94-95 con Israel. Ellos están en la parte de Judea y Samaria, territorios disputados según el derecho internacional, en territorios de tipo A y de tipo B. Los territorios A son también tanto en la parte civil como en la parte de defensa, con la parte, digamos, de seguridad. En los territorios B solamente la parte civil. Allí está la Autoridad Nacional Palestina, y en la franja de Gaza está solamente el Hamas y no está la Autoridad Nacional Palestina. Desde el año 2006, en realidad a principios del 2007, fuimos testigos de un deterioro en las condiciones de seguridad en la franja de Gaza, al lado de, desde el momento que Hamas sube al poder, ¿verdad? En estos 15 años hubieron periodos cortos de estabilidad, hubieron muchos días en que caen algún cohete que otro ahí en la zona, en la zona aledaña a la franja de Gaza, donde hay mucha emigración argentina, también uruguaya y también brasilera, gente que se fue muchas veces en los tiempos de la dictadura. Los kibutzim allí son tiempos de la dictadura, en los años 70, mucha gente de Argentina por allí, y digo también uruguayo y argentino, y brasileros. Tuvimos días de combate también en estos 15 años. Tuvimos 4 operaciones militares, en el 2008-2009, plomo fundido, 3 semanas. En el 2011 tuvimos pilar defensivo 1 semana. 2014 tuvimos margen protector 51 días, y ahora en el 2021 tuvimos guardián de las murallas durante 12 días. El objetivo de Israel constantemente, señores, el objetivo madre de Israel, más allá de las fuerzas de defensa de Israel, es estabilizar la franja de Gaza, estabilizarla en sentido más amplio de políticas públicas,
y no solamente en el sentido militar. El problema es que con Hamás es complicado. ¿Por qué? Porque Hamás es un grupo que es considerado como terrorista por gran parte de la comunidad internacional. El 17 de mayo, días atrás, también la Organización de Estados Americanos, presidida por Almagro, con quien tuve la posibilidad de estar 3 veces aquí en Israel, ahí al lado de la Franja de Gaza. El Hamás es un grupo, como decía, terrorista considerado por parte de la comunidad internacional, desde, por ejemplo, en su artículo 7 de su constitución, dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Artículo 14 de la constitución Hamás: cualquier tipo de conferencia de paz con Israel es un mero ejercicio de la futilidad. Futilidad es decir, no tiene sentido. El objetivo de Israel, definitivamente, para hablar de antecedentes y de lo que pasó en estos 15 años, es encontrar el balance correcto frente a lo que nos pasa desde Gaza, entre el uso de la fuerza y la acción humanitaria. Los últimos años, desde el 2014, intentamos balancear la situación sin ir al tema militar, ¿sí? Esto ya lo digo, parece, ya me estoy casi que yo estoy en la reserva del ejército, y hoy de noche, si Dios quiere, ya salgo de la reserva del ejército. Ahora ya estoy en casa, por suerte, después de varios días, después de 12 días. Entonces ya me permito hablar un poquito más en términos más amplios, y no solamente mensajes militares, sino en términos los más amplios posibles. Intentamos balancear la situación, decía, sin ir a la cuestión militar, y aquí está el problema. O sea, ¿cuál es el problema? Que muchos de los presupuestos que van para temas humanitarios en la Franja de Gaza, eso el Hamás lo recibe y se lo lleva para hacer actividades que son consideradas como terroristas por gran parte de la comunidad internacional, empezando por Israel. Entrenamiento, infraestructura, armamento, y todo esto va a costa de la población civil en la Franja de Gaza, que básicamente están casi como que de rehenes, ¿no? Israel no tiene acá ningún tipo de conflicto con la población civil en la Franja de Gaza. Y yo también debo decir, de forma, primero, como portavoz también del ejército israelí, que yo en lo personal he estudiado con muchos amigos, con muchas personas musulmanes del este de Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en mi primer título. He jugado al fútbol también, fui el único judío en un equipo acá de fútbol de chicos musulmanes cuando jugaba todavía. Y también tengo amigos de un curso que hice, curso de guía turístico acá en Israel, de Moreder, es lo que se llama, amigos del alma, que tomo café con ellos, etc. No tengo amigos de la Franja de Gaza, lamentablemente, porque no se puede entrar un día allí, pero yo quiero decirles que en el año 1987, cuando el Hamás se fundó, la Franja de Gaza tenía prácticamente el mismo Producto Interno Bruto per cápita que Israel, casi el mismo en el año 87. Fíjense lo que le hizo el terror a la Franja de Gaza, y fíjense lo que le pasó a Israel, que está peleando hoy en día el número 21 en el mundo, a nivel de Producto Bruto Interno per cápita, con más de $44.000 anuales per cápita, decía. Así pues, desde el año 2006, o principios del 2007, lo que recibimos en estos 15 años fueron más atentados terroristas, a veces que son, digamos, incitados por el Hamás y son efectuados aquí por árabes israelíes, túneles, que fue la parte central en la última operación del 2014, hoy en día decimos como una pared, desde el piso, o sea, a las afueras de la Franja de Gaza, a los israelíes, hicimos como una muralla, una pared, que va desde o sea, no es para arriba, es para abajo, subterránea, ¿sí? Hasta las aguas subterráneas hay una muralla. En este momento le negamos a Hamás esta capacidad de los túneles. Y cohetes. Los cohetes son cada vez a más largo alcance, cada vez a más, que generan más daño, y cada vez tienen más puntería o son más exactos. Esos cohetes tienen mucho que ver con una estrategia, y acá termino la parte de antecedentes, quiero hacerlo un poquito más rápido. Tiene que ver con una estrategia del mundo árabe que fue haciendo la paz con Israel, parte de ese mundo árabe, pero otra parte se quedó como la resistencia contra Israel, ¿verdad? Que no están de acuerdo con un Estado de Israel aquí en la zona, o que quieren luchar contra ese Estado. Hay mucho más para hablar en los temas del Islam, del Hamás, pero no es nuestro tema el día de hoy, lo podemos tocar después.
La estrategia dice lo siguiente: Israel no se le puede ganar con tanques contra tanques, aviones contra aviones. Su punto flaco, su punto débil, es el hecho de la sensibilidad a las vidas humanas. Fíjense el caso de Gilad Shalit, que fue intercambiado por más de 1000 prisioneros palestinos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tirarle 3000 cohetes a la semana a Israel. Ahora pasó algo similar, ahora vamos a tocar el tema de los ataques de Hamas. La gente va a salir a las calles, no va a poder más porque gente va a morir, y básicamente nos vamos a encontrar con una situación en la cual va a caer el gobierno de Israel, vamos a ganar en la guerra. Ese es básicamente el pensamiento de los libros blancos, de las estrategias militares, de la resistencia contra Israel, principalmente Siria, después de la guerra de Yom Kippur, que los sirios van hacia la guerra con Israel, los 4 años después multiplican por 4 su presupuesto de defensa, estamos hablando de Hafez el-Assad, el papá de Bashar, y los egipcios van hacia la paz con Israel, pasa en el 79, Carter, Menachem Begin, Sadat y Carter. Bien. Esa estrategia se logra materializar desde el punto de vista operativo después de la guerra de Irán-Irak en los años 80, que los iraníes comprenden que tienen que desarrollar una industria misilística propia, la desarrollan porque los misiles de los iraquíes los tenían a mal traer, las desarrollan en los años 90, los soviéticos en esos años disminuyen su rol aquí en el Medio Oriente como patrones de algunos enemigos de Israel, y básicamente los iraníes pasan a jugar un rol más importante, un Irán que ya había pasado la revolución de los ayatolás en el año 79, pero ahora después de los años 90 tiene una industria misilística sumamente desarrollada. Esos misiles pasan, y cohetes también, ese know-how. El 90% del know-how, quiero llegar que el 90% del know-how de los cohetes del Hamas es iraní. Y los iraníes son los que financian el terror aquí en la zona, inclusive el terror en la Franja de Gaza, pero también en otros lugares, no solamente los iraníes en Gaza. Bien. Esos cohetes están en Siria, ese know-how, ese conocimiento, esa investigación y desarrollo, están en Siria, ahora Siria está complicada, están en Hezbollah, ni que hablar, en el sur del Líbano tienen 130.000 cohetes apuntando a Israel, y el Hamas tenía un poco menos, ahora le voy a tocar más adelante. Ese es el tipo de estrategia que se quería hacer con Israel. Lo que pasa es que Israel, mientras se fue haciendo esta estrategia, como en otros ámbitos de lo que pasó en Israel con agricultura, con agua, con ciberseguridad, y en otros ámbitos, también en defensa aérea, Israel logró la necesidad es la madre de la innovación, ¿no? Israel logró desarrollar una defensa aérea muy, muy sofisticada, que tiene 3 capas. La capa de abajo es el cúpula de hierro, la capa del medio es el escudo de David, y la capa de arriba es el flecha 3, cada uno distintos sistemas de antimisiles que básicamente cierran herméticamente Israel, no herméticamente como hemos visto en este conflicto, vamos a tocar eso también porque no hay un cierre 100% hermético en estas cosas. ¿Cuáles son los antecedentes de esta escalada de violencia? Antes del 10 de mayo, unos días antes, tenían que haber elecciones en la Autoridad Nacional Palestina. Mahmoud Abbas, ¿sí? Autoridad Nacional Palestina, Judea y Samaria, territorios disputados, Cisjordania, como quieran llamarlo, acá estamos hablando de estrategia, no de semántica. Y también de táctica. Cisjordania o Judea y Samaria tenían que haber allí elecciones, y básicamente Mahmoud Abbas, el líder de la Autoridad Nacional Palestina, anula las elecciones. Jamás piensa que podía llegar a ganar esas elecciones, jamás eran los más extremistas, y los más moderados eran Dahlan, que estaba muy cerquita de los Emiratos Árabes, Mohammed Dahlan, pero bueno, jamás piensa que puede ganar, y cuando Mahmoud Abbas anula las elecciones, Hamas realmente es como que se enfurece tremendamente y intenta reforzar su posición tanto a los ojos de la población palestina como a los ojos del mundo musulmán, desencadenando la violencia, los disturbios, al tiempo que intenta reivindicar un papel, digamos, de defensor de Jerusalén. Como que ellos defienden a Jerusalén, como si fuese que Jerusalén, desde el tercer día de la Guerra de los 6 días, eso fue un 8 de junio, si no me equivoco, de 1967, Israel dijo: yo mantengo el status quo en Jerusalén. Yo en mi vida civil recibo decenas y cientos de grupos
también musulmanes y muchos cristianos también aquí en Israel, y hay una total libertad de culto aquí en Jerusalén. Es impresionante la libertad de culto que hay, no solamente para nosotros 13 millones de judíos con M, sino para 1.800 millones con M de musulmanes y para 2.600 millones de cristianos, sean ellos católicos, ortodoxos griegos, protestantes evangélicos, etc. Hay muchas más denominaciones cristianas. Si esas elecciones se hubiesen hecho y jamás hubiese ganado las elecciones, eso hubiese sido un desafío estratégico para todos. Pero Sinwar, el jefe de Hamas, en el momento que se anulan, él, de alguna manera, él quería como todo el poder, ¿verdad? Quería mostrarle a la arena palestina que él era mucho más fuerte que la Autoridad Nacional Palestina y que puede meter a los israelíes durante una semana, 2 semanas adentro de los búnkers. Quizás unos días. No está claro qué es lo que pensó, pero le voy a decir qué es lo que pienso yo, qué es lo que pensamos nosotros como Tzal. Eso lo lleva a Sinwar, esa ganas de tener todo el poder, jefe de Hamas, a tirar cohetes sobre Jerusalén el Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, cuando habían 100.000 quizás personas en las calles, festejando, bailando, aun cuando Israel lo que hizo fue cambiar la ruta de por dónde se hacen esos desfiles, para que no se encuentren con musulmanes. Estaba complicado el día anterior había sido Lailat el-Qadr, el 27º día el mes de Ramadán, la noche del juicio, Lailat el-Qadr, que es como el Yom Kippur para los musulmanes, y días antes había una incitación tremenda por parte de los líderes de Hamas, para con la población de Jerusalén y otros lugares también, una incitación que ahora voy a tocar un poquito más, pero lo que quiero decir con esto, que esto lo lleva a Sinwar, vayamos a la parte militar, lo lleva a Sinwar a lo que se dice en estudios, digamos, estratégicos, lo que es una miscalculation, un cálculo erróneo, una miscalculación. Esta es una decisión que toma un líder que toma riesgos en calcular qué es lo que puede hacer el otro en el momento que uno hace una acción, y básicamente él tira estos 6 cohetes a Jerusalén. Estamos hablando de Jerusalén, ¿sí? O sea, no solamente la población civil en Jerusalén que estaba allí. Jerusalén es la capital de Israel. Jerusalén es un símbolo para Israel, pero es también un símbolo para el mundo. Es un símbolo no solamente es un símbolo, la libertad de culto en Jerusalén y la democracia israelí, y el hecho de que el pueblo judío llegó después de 2000 años a la tierra a la cual se habían exilado sus antepasados, es un símbolo para Israel, obviamente, pero también lo es para el mundo libre, para las democracias, para Occidente. Es importante para todo Jerusalén. Y de alguna manera Israel ahí lanza, y Israel no puede aguantar eso, o sea, es inaguantable eso por lo que estoy diciendo. Y bueno, ahí comienza el conflicto, un conflicto que no inicia Israel, sino que fuimos atacados de una forma no provocada por esta organización considerada como terrorista Hamas. En otras palabras, los ataques masivos con cohetes desde Gaza comienzan el 10 de mayo, se produjeron tras semanas de terrorismo palestino, cohetes, globos incendiarios lanzados de la Franja de Gaza, disturbios dentro de Israel y otros ataques contra civiles judíos en Jerusalén. La escalada fue causada por la incitación palestina, principalmente del Hamas, y la dirigencia del Hamas, principalmente, incitó deliberada y públicamente a la violencia, hasta tal punto que salió un líder del Hamas diciendo: vayan a comprar cuchillos y corten la cabeza a los judíos. Si les es interesante, les paso todos esos videos que salen en Membri, son sumamente recomendables. Si alguien quiere estar en contacto después conmigo, con muchísimo gusto, te pido, Yasmín, si no es molestia, poner allí mis datos en el chat para todos. Ahora, decía que se incitó deliberada y públicamente a la violencia durante las semanas anteriores. La organización terrorista Hamas, en particular, explotó estos sentimientos tan sensibles, sentimientos nacionales y religiosos tan sensibles dentro del mundo musulmán Israel, durante este periodo de Ramadán, para avivar tensiones y hacerlo así. Y eso no es solamente decir algo con la boca, decir vayan a matar judíos, compren un cuchillo para desgollar judíos,
el 27 de Ramadán, es un arma. Es un arma que puede ser un arma, puede ser por un arma nuclear, les digo así nomás. Y estos tipos era lo que decían, básicamente, perdón por la expresión, pero no tengo otra forma de calificarlo. Paso a la parte de los ataques del Hamas. Hamas tenía en total unos 15.000 cohetes desde antes de esta operación. Hay quienes dicen más en la comunidad de inteligencia israelí. Es el número que tomamos nosotros de la portavocería del ejército. De esos 15.000 cohetes, unos 4.000 fueron lanzados 4.360 o 61. Ahora están cerrando todos los datos, 4.360 cohetes. 680 de los 4.360 cohetes fallaron. ¿Qué significa fallaron? Que cayeron dentro de la franja de Gaza. O sea, quedaron cortos. De esos 680, por lo menos hay 25 civiles muertos en la franja de Gaza por fuego propio de Hamas. Hay quienes dicen, eso es un número conservador, hay quienes dicen varias decenas de civiles en la franja de Gaza han muerto por ese tipo de cohetes del Hamas, ¿sí? Unos 1.500 aproximadamente, no me tomen este número porque tenemos que recibir los números finales, son de cúpula de hierro, o sea, fueron interceptados por cúpula de hierro no intercepta a todos, intercepta solamente a aquellos. Ustedes saben cómo funciona la cúpula de hierro, ¿verdad? Tiene 3 partes. Una batería que lanza el antimisil, por otro lado un cuarto de comando y control, que en el 60% de los casos está liderado por una chica oficial, mujer, de 19, 20 años, que es la que toma la decisión si tocar el botón e intentar interceptar o no. Y por otro lado tiene el radar. El radar identifica dónde sale el cohete en la franja de Gaza, cuál es la densidad poblacional en Israel donde va a caer, le da la recomendación a la chica, es un poquito más complicado que eso, le da la recomendación operacional, no a la chica, a la oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, y ella tiene que decidir personalmente si tocar el botón o no. Si lo toca, sale el cúpula de hierro y con un 90% de probabilidades, es el nivel que registró en esta operación. Va a interceptar el cohete en el aire, no exactamente que lo intercepta exactamente, sino que se explota al lado y por la cantidad de calor que hay allí, el cohete, sea de la franja de Gaza, sea de cualquier otro lugar, se desintegra. No cabe la menor duda de que el Hamas lanzó, si me pueden hacer co-host, me gustaría mostrar una fotito, el Hamas lanzó estos cohetes desde centros de población civil, co-anfitrión, desde centros de población civil en la franja de Gaza hacia centros de población civil en Israel, utilizando constantemente sus civiles como escudos humanos. En todo momento lo vimos eso. Es una zona densamente poblada y es muy difícil este tipo de combates, que son asimétricos, donde un ejército se enfrenta a un ejército terrorista. No lo llamen esto no es una milicia, esto no es un grupo paramilitar, esto es un ejército terrorista, ejército en el sentido que tiene una capacidad de fuego impresionante, o en el nivel de un ejército, y por otro lado terrorista que no repara en atacar directamente a civiles. No cabe la menor duda que ningún país se queda de brazos cruzados al ser atacado de este modo criminal. Israel en ese sentido no es diferente. Piénselo en cualquier país del mundo que sea atacado de esa manera en su capital, en el corazón de su capital. No cabe la menor duda que Israel tiene derecho y obligación de defenderse. El Hamas durante toda la operación nos intentó sorprender, y no quiero entrar en cada una de estas operaciones porque son largas, por aire. Sí, el otro día vino el dron también, probablemente era de Irán, de la triple frontera también, allí de la zona de la triple frontera Jordania, Siria, Israel, y otras formas también por aire desde la franja de Gaza, por tierra también intentaron cruzar de una manera u otra, por debajo de la tierra con su red de túneles, por agua, por arriba del agua y por debajo del agua con submarino, todo. Jamás no logró absolutamente nada. Ni una de estas lo logró, y básicamente en este momento dice que Israel ha cometido crímenes de guerra, y ellos toman el número, y que me corrigen si no quieren, yo no tengo la potestad ni de confirmar, no sé si hay algún periodista acá, estas cosas son on the record, así que simplemente para decir yo como Tzal, como Fuerza de Defensa de Israel, no tengo la posibilidad ni de confirmar ni de desmentir este tipo de números, pero dicen que hay 243 víctimas. Nosotros sabemos que también por otros conflictos, que estos se tratan, las víctimas, eso tiene que ver más con la propaganda que con los verdaderos números. Los verdaderos números se van a saber, ojalá, en los próximos días.
Si ya me hicieron coanfitrión solamente, voy a compartir una fotito ahora nomás, y dejo el lugar para preguntas, que ya son 1:40. Israel, por su parte, alcanzó la posición de algo más de 1.500 objetivos terroristas en la Franja de Gaza. Cuando digo objetivos terroristas me refiero a objetivos militares según el derecho internacional y según la ley, digamos, la ley internacional humanitaria, ¿sí? Y los acuerdos de Ginebra. ¿Por qué les digo esto? Yo personalmente vi con mis propios ojos allí, en la parte, digamos, de la construcción de los objetivos, que es una cosa increíble entre el directorio de operaciones y el directorio de inteligencia, que cada uno de estos 1.500 objetivos pasa a los ojos de un experto en derecho internacional y se transforman en objetivos. Claro, es verdad que, por ejemplo, según el derecho internacional en estos casos, si una parte del edificio es utilizado con objetivos militares, yo digo militares y terroristas, quiero decir, por parte del Hamas, todo el edificio se transforma en un objetivo legítimo. Si un operativo, por ejemplo, dentro de su casa, no hace cosas del punto de vista, digamos, del Hamas, si su esposa no sabe lo que hace, etcétera, etcétera, eso no es un objetivo legítimo. Si el operativo utiliza ese edificio, ese departamento, lo que sea, el departamento del edificio, con objetivos militares, tira de ahí cohetes, lanza de ahí cohetes, lo que sea, ya se transforma todo el edificio en un objetivo legítimo. Les puedo decir que hay mucho más para decir en ese sentido, pero bueno, nosotros sabemos y tenemos los nombres y los apellidos de más de 200 terroristas, entre ellos más de 20 líderes del Hamas, que fueron alcanzados por Israel de forma, diría yo, legal. Son personas que están involucradas en el conflicto y constantemente nosotros hacemos la distinción, es uno de los principios en el derecho internacional, la distinción entre involucrados en el conflicto. Uno lo puede llamar terroristas, lo que sea, pero desde el punto de vista legal son involucrados en el conflicto y no involucrados en el conflicto. La intención, señores de Israel, ha sido como más todavía que en la época o sea, con mejores resultados que en el conflicto del 2014 y con mejores resultados que en cualquier otro conflicto de la historia de la humanidad hasta este momento, inclusive todos los conflictos de ejércitos modernos. El ratio, es decir, el ratio es la relación, ¿sí? La relación entre la cantidad de civiles, la cantidad de civiles, de involucrados en el conflicto, de terroristas muertos y de civiles, lamentablemente, que perdieron su vida en esta operación, en la Franja de Gaza. Es decir, la proporción de involucrados en el conflicto es la más alta frente a todo ese número de la historia de los conflictos de la humanidad, inclusive los conflictos simétricos hasta hoy en día. Lo que estoy diciendo ahora es algo que lo escuché de boca del jefe del J5 de Israel el día de ayer, y básicamente eso es lo que, eso se los puedo confirmar. Habiendo dicho eso, les quiero decir también que yo soy papá de 5 hijas, Mayan, Gili, Talila y Elay Ofra, y nosotros sabemos que en el judaísmo el que salva una vida salva a toda la humanidad. Y cada una de las víctimas en la Franja de Gaza es una víctima que se lamenta, y es una víctima que no tendría que haber sido, y es una víctima que, no sé qué decirles, estamos en una guerra, no sé qué decirles de verdad, una guerra es una cosa muy, muy difícil, pero la verdad es que el Hamas ha utilizado a sus civiles como escudos humanos. Cada vez que alcanzamos cada una de estas torres, Israel lanzó lo que se llama hicimos llamadas previas, el Shin Bet, el Shabak, la agencia de seguridad israelí, llamadas previas a las oficinas civiles, a donde sea necesario, le pedimos a la gente que se vaya. Yo personalmente, no importa lo que yo personalmente, lo que les puedo decir es que nosotros tenemos que convencer a la gente para que se vaya. Tenemos que convencer a la gente para que se vaya. A veces 3 horas antes, no se querían ir. No, que Israel no me interesa, que así, había que convencer a la gente para que se vaya ahí. Miramos con camaritas, con drones, que la gente se va del lugar. Muchas veces la gente no salía,
tiramos una cosa que se llama el golpe en el techo o el golpe en la terraza. Yo lo llamé el golpe en la puerta, capaz lo traduje mal. En prensa tuve 223 entrevistas y en total llegamos a 48 millones de personas en las redes sociales con esto, y no estamos ni en el 1% de lo que tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer juntos. Yo personalmente, decía que se tira como una especie de bomba de estruendo que no tiene ningún tipo de explosivo, sino como que hace un ruido y ahí la gente se da miedo y se va, y ahí se alcanza la posición de ese edificio. Eso se da solamente en infraestructuras. Las infraestructuras fueron muy importantes para eso, no cuando se intenta alcanzar la posición de un jefe terrorista o un terrorista. ¿Por qué? Porque en ese caso la persona, y ahí fue donde murieron algunos, somos conscientes que murieron civiles, porque esa persona, si vos le avisás antemano, obviamente se va a escapar. Entonces no tenés forma de hacerlo. Parte de las destrucciones en la Franja de Gaza tuvieron que ver con que destruimos 100 kilómetros de red de túneles terroristas que van por debajo de la Franja de Gaza. Ellos salen, lanzan un cohete, disparan el cohete, entran y se quedan ahí abajo. Otra vez salen, se quedan ahí abajo. Ahí abajo habían armamentos, había un montón de cosas. El sábado en la noche pasado alcanzamos esa posición. Alcanzamos también la posición de 675 lanzaderos de cohetes, por intermedio de ellos disparan los cohetes. De miles de cohetes en tierra, miles. Alcanzamos, no es tan fácil, porque en el momento que los producen, los dispersan a lo largo y ancho de la Franja de Gaza, y hay gente que te digo que literalmente duerme con el cohete abajo de la almohada. Del punto de vista y también decenas de facilidades de comando y control, decía que tuvimos 12 muertos, 12 muertos civiles y lamentablemente un muerto nuestro del ejército, un soldado, 90% de cúpula de hierro, menos del 2% de los cohetes de Hamas le pegaron a zonas pobladas acá en Israel. No sé si me vieron en los, si nos vieron en los lives que hicimos en el Shidur High, en la transmisión en vivo que hicimos en las redes de Fuerzas de Defensa de Israel, también en las redes de Israel Sin Filtro, en las redes de Israel en español, todas redes en las que estoy involucrado, en mi vida civil o en mi vida en la reserva. Les decía que yo estoy en la reserva en este momento. Y obviamente todo lo que fue la defensa civil, con educación, con refugios, con sirenas. Por ejemplo, cuando cayó el cohete en Jerusalén, mi esposa no estaba en casa, mi pareja no estaba en casa, fue a buscar a mi hija, a una de mis hijas al ballet, mi hija grande, como muchas chicas de su edad, a los 12, 13 años, agarraron las cosas, llevaron a todos al refugio, se quedaron ahí 1 hora y media, en el refugio, con tranquilidad, sin nada, me llamó, y de hecho el refugio es el cuarto de ellas. Entonces simplemente lo que quiero decir es que los métodos utilizados por la Fuerza de Defensa de Israel, que son, no sé si es una palabra que suena bien o no, pero que son quirúrgicos, nunca puede ser cero, pero siempre hay víctimas civiles, pero les digo que son métodos que disminuyeron al máximo los números disminuyeron al máximo el daño a civiles en la Franja de Gaza. No tomen en este momento los números de la propaganda, yo lo dije hasta el cansancio en más de estas 200 entrevistas. Van a haber números oficiales y ahí vamos a ver el ratio entre involucrados y no involucrados es mucho menor que el que tuvimos, que tuvimos en otras operaciones. Espero que quede claro ese punto. Igual es difícil hablar así de vidas humanas, obviamente, ¿no? Pero por eso digo que las dos cosas. ¿Qué más me es importante? Simplemente decirles eso, señores. Eso quiero que cada uno de los que pertenecen a mi comunidad cultural acá, judíos, a lo largo y ancho de todas partes del mundo que están aquí, que van a escuchar esto, que sepan que hicimos esfuerzos sinceros, significantes, profesionales, para disminuir los daños a la población civil en la Franja de Gaza. ¿Qué más les puedo contar así en este tema? Ojo. ¿Querés compartir sí. lo que podés compartir en la foto o querés después? Sí. Esto que les decía ahora es decirles que simplemente esto es parte de nuestros valores, ¿sí? O sea, no es que lo hacemos esto por una cuestión de lo que vaya a decir el mundo o lo que sea, sino que esto es parte de nuestros valores, y ni más ni menos que eso. Para mí esta es la foto de este conflicto, Damián, y te paso a vos también para preguntar, sí, porque me quedé ahí trabado con ese tema que me preguntaron tantas veces. Esta es la foto del conflicto de AFP. Fíjense esto, señores. Nosotros tenemos aquí
Por un lado, los cohetes de la Franja de Gaza, que están intentando de alcanzar la posición, o sea, salen de centros de población civil en Gaza hacia centros de población civil en Israel. Son las 3 de la mañana, es el 14 de mayo, día de la catástrofe para el mundo, para gran parte del mundo árabe aquí en Israel. Ni que hablar que para el Hamas, 14 de mayo es el día de independencia de Israel según el calendario gregoriano. Estos cohetes tienen la intención de atacar a víctimas, de atacar a civiles israelíes que están durmiendo. Hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos y todo. Cada uno de estos cohetes, yo personalmente vi por lo menos la destrucción de 10, 12 cohetes y vi salir bolsas de cadáveres toda esta semana. La verdad que todavía no pude bajar la cabeza de todo esto. Bajar la cabeza quiere decir no pude tranquilizarme, no pude equilibrarme de todo lo que viví estos días, así que espero estar equilibrado cuando estoy hablando con ustedes. Pero básicamente vi esos cadáveres, y yo les digo que cada uno de estos cohetes puede dejar decenas de muertos. Señores, 4.360 cohetes. Yo diría que si Israel no tuviese el cúpula de hierro, y no entrase por tierra a la franja de Gaza, miren lo que voy a decir ahora, lo voy a decir con mucha cautela, lo voy a decir con mucha cautela, ¿sí? Así que les pido que lo tomen entre comillas, pero yo diría que 100 cohetes tienen la capacidad de destrucción que el coche bomba que se puso en la AMIA en julio, no importa, en 1994. ¿Sí? 100 cohetes. Capaz entre 100 y 200 cohetes, déjeme decir. Jamás lanzó 4.360 cohetes. Entre 100 y 200 tienen la capacidad de destrucción de explosivo, de lo que sucedió en la AMIA. Ahora, ¿qué tenemos aquí en Israel? Acá tenemos el cúpula de hierro, que desde el punto de vista militar yo les puedo decir que esto es, digamos, defender a nuestra población civil, ¿verdad? Estamos defendiendo mientras ellos están atacando. Estamos defendiendo civiles, ellos están atacando civiles. La razón por la cual el número anterior que dije, no sé si es para citarlo en la prensa, si fue off the record, pero es la verdad, es la cantidad de explosivos que tiene. Quiero ser muy cauteloso con la información que utilizo. Me imagino que también acá hay familiares de víctimas de la AMIA, así que no es algo que, digamos, simplemente para dar a conocer lo que está pasando. Esa fue la intención, y llevarlos al teatro, al escenario de ustedes. Fíjense acá cómo el cúpula de hierro está defendiendo población civil. Miles de millones de dólares invertidos en defensa, señores. Miles de millones. Inversión en muerte, inversión en vida. Esta fue la razón por la cual cada uno de estos cohetes tienen esta intención, así van a ser juzgados. Esto es inversión en vida. Esto es lo que le permite a Israel no entrar por tierra a la Franja de Gaza. Y esto es básicamente para mí, la foto de este conflicto. Un conflicto que comienza el Hamas, que agrede el Hamas, y que terminando Israel, y luego darle un duro golpe al Hamas, haciéndolo retroceder años, si no décadas, en su construcción de la fuerza, y ahora hay que ver qué es lo que pasa en el futuro. No está muy claro si vamos a llegar a una situación vamos a ver, no se sabe cuántos años va a demorar esto, pero la comunidad internacional que quiere paz, que quiere reconciliación aquí en Israel, señores, tiene que entender que aquí en Israel, aquí en el Medio Oriente, tiene que entender que el Hamas es el culpable de este tipo de conflictos. Que Israel se está defendiendo y que Israel no va a pedir perdón por tener menos muertes. Gracias a Dios tenemos menos muertes, y eso es por una inversión en vida, mientras que el Hamas ha invertido en muerte. No quiero estar así, me puse así a decirles, Okay, pero sí, vamos a hacer preguntas, sí. Adelante. Dale. Bueno, muchas gracias, muy claro, muy elocuente tu testimonio, tu análisis. Y yo te quería preguntar una percepción que se tiene desde acá, desde obviamente de Argentina y de algunos analistas, que tienen que ver con esto último que decías, la capacidad de daño que demostró Hamas, obviamente que fue obturado por la defensa de Israel, pero digo, hay una percepción de que Israel fue sorprendida en que Hamas pueda atacar de la manera que lo hizo, en tantos cohetes en un día o tantos misiles en un día. Nos hizo recordar quizás lo que fue 2006, cuando fue Hezbollah que atacó también de manera muy masiva a Israel, que tuvo 32 días de guerra. Digo, la pregunta es como esto se repite, es la cuarta vez que hay un enfrentamiento entre ellos y siempre es la dinámica muy parecida, ¿no? Hay un ataque, hay una respuesta israelí,
se ataca fuertemente la infraestructura terrorista y demás, pero más temprano, más tarde, el grupo terrorista Hamas vuelve a reequiparse, vuelve a generar su estructura. Digo, ¿qué pasa en el medio? ¿Por qué Israel, o si nos puedes explicar por qué Israel no pudo anticiparse a eso, quizás ir atacando o ir previendo la posibilidad de que Hamas se rearme de la manera en que lo hizo? Te cuento, Damián, en el medio hay una carrera armamentística por parte del Hamas que Israel la conoce, el ejército israelí la conoce, y el ejército israelí no se vio sorprendido por este tipo de cosas. Los que se vieron sorprendidos fueron la población civil, y también en la diáspora, y también aquí, digamos, las comunidades judías en las diásporas, y también aquí la población civil dentro de Israel. Si tú analizás el New York Times, el Washington Post, de vez en vez, tú podés ver que los generales israelíes cuentan sobre este tipo de cosas, y hay un contrabando enorme de estos tipos de armamentos, un apoyo por parte de Irán, y hay aquí una guerra armamentística, una carrera armamentística, que nosotros estábamos clarísimos que eso iba a suceder. Y estábamos clarísimos que el Hamas, te digo yo, cada vez que iba a los Miluim, una vez por mes, una vez cada 2 meses, nos contaban exactamente esto, un oficial de inteligencia nos explicaba qué es lo que estaba pasando. 130, 140 cohetes en 3-4 minutos, cúpula de guerra no lo puede frenar, por eso no es hermético. Pero básicamente se trata de algo que es conocido en la jerga militar, en la inteligencia ni que hablar, y básicamente hay un desarrollo de este tipo de cosas. La única forma de frenar esto en el largo plazo, después de que tengamos 10 conflictos, digamos, es por intermedio de una solución que no es militar, es un arreglo, y ese arreglo tiene que tener que ver con que jamás deje las armas, porque es imposible de vivir cuando la gente tiene 15 segundos para meterse al refugio, cuando a un loco se le ocurre lanzar mañana de mañana otro cohete. Teniendo en cuenta esto y siguiendo un poquito con cómo Hamas actúa, digo, se habló al principio sobre todo de la operación, la posibilidad de que Israel entre por tierra, ¿no? Que en algún momento Sí. lo hizo en algunas otras operaciones, que muchos analistas también dicen que es la única forma, si Israel quiere, de sacar a Hamas definitivamente del poder, que la única opción es entrar por tierra, pero eso obviamente, como vos bien explicaste, demandaría un costo en vidas humanas tanto para Israel como posibilidad de secuestro de soldados y obviamente muchas más víctimas civiles. Por eso, está bueno esto que dijiste de refrescar esta idea. La única opción para terminar con esto es un acuerdo, digo, un acuerdo. ¿Con quién te imaginas que ese acuerdo pueda prosperar del lado palestino? Obviamente que los acuerdos, y estoy hablando en nombre de mi ejército, ¿sí? Entonces es difícil entrar en temas tan civiles, pero yo diría, Damián, que ese acuerdo es con los moderados. No podemos vivir más en un Medio Oriente donde los extremistas son los que marcan el timing de las cosas. A mí me tocó estar con decenas de grupos de políticos, en este caso estamos hablando de Argentina, de tomadores de decisiones políticas argentinos, y de formadores de opinión argentinos, y de empresarios argentinos también. Y yo les explico a la gente que muchas veces acá no es un conflicto materialista en el sentido marxista o neomarxista, es decir, entre gente que tiene más y gente que tiene menos, sino que es un conflicto ideológico, teológico, y que muchas veces los extremistas son los que marcan el timing. Aquí en el Medio Oriente la gente no me cree, pero la verdad es que muchas veces pasa de esa manera. Entonces, por un lado, hay que disuadir al Hamas para que termine de entender que Israel es un hecho consumado. No es disuadir por disuadir, es disuadir para que termine de entender que Israel es un hecho consumado. Y por otro lado, intentar de llegar a algún tipo de solución con las fuerzas más moderadas. Ojalá también con los países con los cuales Israel hizo la paz. En los últimos 6 meses, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos, dejando de lado Marruecos, ahora y Sudán, que ellos sean, digamos, interlocutores válidos. La relación que estamos teniendo con Egipto y con Jordania, también tenemos paz con ellos. Jordania considera jamás un movimiento terrorista. Así que creo que tiene que ver por ese lado, Damián. Ronnie, ayer uno de los líderes máximos de Hamas en Qatar, Anidé, dijo que esta operación de Hamas había roto el acercamiento, la normalización, o el plan de normalización que Israel estaba llevando adelante con
varios países, con 4 países árabes, ¿no? Durante el gobierno de Trump, esta normalización de las relaciones con el mundo árabe sunita en este caso, que esto lo había roto, lo ha fracturado, y por otro lado también Hamas se atribuye el éxito de haberse quedado como el representante de la calle palestino, de la calle de los árabes israelíes, que esto, y utilizan como ejemplo los serios y graves incidentes que hubieron en las calles israelíes. ¿Qué pensás de todo esto, de todo lo que ha generado en el mundo palestino y el mundo árabe dentro de Israel esta guerra con Hamas? Yo creo que, y a mí me aguido, como se dice en hebreo, Damián, los próximos días o los próximos meses nos van a decir, y como decía mi tío abuelo, Mashelo sea Segel o sea Asman. Mashelo sea Segel o sea Asman. Lo que no hace la cabeza, lo hace el tiempo. A ver, nosotros creemos que no es así, creemos que no hay una fractura. Otra vez, me cuesta un poquito hablar de esto puesto de ejército. Yo mañana me estoy sacando esta camisa, si quieren hacemos otra charla mucho más profunda sobre estos temas. Me estoy sacando la casaca color de oliva acá que venimos sudando hace 12 días. Yo diría lo siguiente, no me parece que se hayan fracturado, me parece que son sumamente profundos ese tipo de acuerdos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, tampoco quiero tener manteca al techo. Por otro lado, yo creo que te puedo decir que, por ejemplo, después de la guerra del Líbano, me acuerdo en el año 2006, yo era un teniente joven, Nasrallah, el líder de Hezbollah, este grupo terrorista que concretó también el ataque terrorista en la AMIA, dijo lo mismo que Anía, o sea, una imagen de victoria, ¿verdad? En lugares donde lamentablemente hay pobreza, así, o sea, la gente, hay populismo, son populismos, explico, sí, ganamos. Quieren una imagen de victoria. Lamentablemente Israel tampoco pudo tener esa imagen de victoria, porque no hay más imágenes de victoria frente a estos grupos terroristas. Pero lo que quiero decir es que, mientras tanto, pasaron, 15 años, 16 años, y no pasó nada en el límite con Líbano, y el Hezbollah está sumamente contestado por su propia población allí. Entonces es muy difícil ahora hablar así, la gente quiere decir esto y lo otro, pero estos son procesos más largos. Nuestra intención es que la cantidad de tiempo que vaya entre una guerra, entre una operación y otra, sea la más larga posible, y ahora estamos abocados a eso, y me da la sensación de que tiene que haber una solución también, no una solución, un arreglo también económico allí, con la población en la Franja de Gaza. La pregunta es cómo se pasa. Jamás tiene la mano del terror y tiene la mano también de la economía dentro de la Franja de Gaza. Esas manos se dan la mano, y esa es la problemática. Pero a mí me da la sensación que es temprano para decir qué es lo que va a pasar, y me tiene muy poco preocupado lo que vaya a decir Anía ahora, como me tenía poco preocupado lo que decía Nasrallah allí en agosto del 2006. Perfecto, Ronnie. Ahora te llevo un poco a tu rol, que es una preocupación también que pasa mucho en la comunidad de la diáspora en Argentina, con la imagen de Israel en el mundo cada vez que suceden este tipo de situaciones. Vos tenés una amplia experiencia de relacionamiento con los medios de comunicación internacionales, y la pregunta que te hago, yo sé que es una preocupación de Israel, por lo menos que yo recuerde, de hace 20 años, cuando fue la famosa segunda intifada, donde ahí se profundizó mucho este tipo de enfrentamientos, tanto en Cisjordania como en Gaza, y la prensa internacional tuvo un papel bastante muy duro contra Israel, criminalizándolo en muchos casos, deslegitimando en otros, y fue una preocupación muy fuerte de Israel, que creo yo después fue como ya mirando de otro modo. ¿Cómo ves hoy ese tratamiento de lo que pasa en el Medio Oriente, la posición israelí en el conflicto tan difícil que es con un grupo como Hamas? Te cuento, Damián, yo básicamente no me acuerdo qué edad tenía, 30 años más o menos, hace 8 años, decidí, digamos, leachnis rosh baril mitajolá, poner una cabeza sana en una cama enferma, se dice en hebreo y en yiddish, que es intentar ingresar en este mundo de la diplomacia pública israelí, y también vestido de uniforme, ¿verdad? O sea, sabemos lo que han vivido nuestra Latinoamérica con gente vestida de uniforme, no siempre puedo estar allí. Yo hoy en día te cuento lo que hago básicamente. Nosotros somos los propietarios del diario Aurora, que lo compramos unos 2 años con otros socios,
soy portavoz en la reserva aquí como ahora, y también manejo las redes sociales, asesor externo del Ministerio de Exteriores de Israel. Llegamos a 27 millones de personas también con las redes de Israel en español estos días, quien tomó la apuesta fue Gaby Chocrón, que trabaja ahí en mi equipo, y también de Israel Sin Filtro, que son redes también de la agencia judía. Ahí llegamos a 8 millones de personas. Yo básicamente, Damián, pienso que hay mucho más para hacer. No pienso que tenemos que tratar a los periodistas de antisemitas ni de ninguna manera. Obviamente que hay 10-15% de la población que nos odia. A ellos hay que combatirlos, que hay que estar ahí, que hay que meterle. Yo lo que, digamos, no tengo como una visión de repente, puedo decir, mirá, ahora la gente entendió un poquito más lo que son los grupos terroristas después de lo que hizo, después de lo que fue el Estado Islámico, ¿verdad? O sea, que la gente entiende un poco más lo que es el yihadismo, salafismo. Yo realmente no estoy dedicado a ver cuál es la medición de la legitimidad. Me es importante que me cuenten ustedes, que me cuenten las comunidades, cómo va eso. Lo que yo sé es que uno de mis proyectos de vida es dar todo lo que tengo, todo lo que puedo, con los equipos que tengo también, y golpear en las puertas del Estado de Israel diciéndoles que tenemos que meterle más a legitimidad y menos a tanques y menos a aviones de repente. Eso es lo que hago también el día a día. No sé hasta qué punto lo puedo comentar así, pero creo que hay mucho más para hacer. De todas maneras, hay una frase en Pirkei Avot, estoy con las frases hoy, no sé qué me pasó, que en hebreo que se dice, Lo aleinu likmuerto melajá, beinanu brain jorim likvatel mimena. Nosotros no podemos terminar la obra, pero tampoco podemos dejar de hacerla. Estamos metiendo huevo, como quien dice, estamos metiendo para adelante, es lo que hay que hacer. Está muy bien, muy gráfico. Excelente, Ronnie. Mira, te hago las últimas dos preguntas. Llegaron un montón, siguen llegando. Yo trato de juntar algunas para hacértelas y tratar de responder a todas. Y esto tiene que ver, no sé hasta qué punto vos la podés contestar por encuesta política interna, ¿no? Pero obviamente en Israel se ha dado un bloqueo político desde hace 2 años, ¿no? Donde hubo 4 elecciones, donde se estaba por conformar un gobierno. Bueno, ya ha cambiado, y bueno, y Netanyahu ahora se hizo cargo de esta situación. No sé, ¿cómo crees que eso, si de alguna manera esta inestabilidad política, este bloqueo político influye a la hora de tomar decisiones, no te digo militares, pero sí de seguridad, y si esto ha cambiado, modificó en algo lo que pasó en estos días en la operación contra Hamas? Sí, sin duda que el tema, digamos, de esta, digamos, inestabilidad política que hay en Israel es un problema que hay aquí en Israel. Y para que le interese más, lo derivo a Aurora, que son los temas que más se han tocado últimamente en Aurora Israel. En este momento yo les diría que, siendo Netanyahu el primer ministro y Gantz el ministro de Defensa, el hecho que hayan habido 4 elecciones en 2 años no tiene absolutamente nada que ver con esto. Es un tema que estamos todos juntos acá en esto, todo el arco político en Israel, o por lo menos la enorme mayoría, y no tiene nada que ver con esta situación, digamos, la inestabilidad política, que es sistémica, con esta guerra o con esta operación Guardián de las Murallas, que estuvimos todos de acuerdo en que hay que salir y que nadie le puede tirar a cohetes así como hacia Jerusalén. Ok, y relacionado con esto, y quizás ya por ir terminando, Ronnie, antes de darle la palabra a Sebastián, te quería preguntar de vuelta un tema que genera, ya algo te referiste, mucha preocupación con un montón de interlocutores en Israel y analistas y demás, sobre cómo pensás vos que va a salir la sociedad israelí después de esta situación, más allá del conflicto con Hamas, de la situación interna, ¿no? Esa situación de tensión, donde hubieron incidentes, algunos muy graves, entre árabes israelíes y judíos israelíes. ¿Cómo pensás vos que sale esta sociedad israelí, o qué sectores van a prevalecer en lo que viene en Israel luego de esta experiencia tan negativa de estos 14 días? Yo creo que se sale con seguridad, que Israel tiene la capacidad de hacerlo, o sea, proveer los principales recursos de seguridad para que esto no vuelva a suceder. Eso es en el corto y mediano plazo, y en el mediano y largo plazo con políticas públicas. A eso también me voy a abocar en el momento que me saque el uniforme, pero pienso que esa es la forma de salir.
No me preocupa menos cualquier tipo de antisemitismo que puedan vivir en las comunidades judías afuera, y también me pongo a disposición de las comunidades por este medio, me pongo a disposición de cada una, y Yasmín, no sé si pudiste ver, si pudiste poner mis datos allí también en el chat, mi LinkedIn, mi Facebook y mi Twitter, gracias, no vi, y estoy de total disposición para poder aportar. Creo que no son cosas para hablarlas de uniforme, sino más para pensar en otro tipo de ámbitos. Pero eso es lo que más me preocupa en este momento, y cada vez, yo soy nieto de sobrevivientes del Holocausto, y de repente les puedo contar una historia para terminar, que también tiene que ver con el ejército, y cada vez que yo subo a la televisión o lo que sea, obviamente que ese tema de lo que pueda llegar a pasar en las comunidades y todo, lo tengo acá en esta partecita de la cabeza, y nada, creo que la única forma pensando en la pregunta anterior, Damián, de ser mejores en esto, porque obviamente es una guerra y hay daños en las dos partes, y la prensa tiene que también que dar a conocer lo que está pasando en las dos partes. Una forma de ser mejor es estar más juntos, es compartir más este tipo de información, y en general estar más juntos, o sea, no estar cada uno solo del otro lado de su pantalla, sino estar más juntos, ojalá, es una visión nomás. Bárbaro, Ronnie, bueno, con ese mensaje nos quedamos. Yo te agradezco, bueno, haberme permitido compartir con vos esta actividad. Les agradezco a todos que hayan participado, a Cobas por convocarme. Así que para cerrar, le doy la palabra a Sebastián. Gracias. Si puede ser, Seba, perdón, un mensaje de cierre, que quería solamente contestar la pregunta, perdón, Damián, Sí. Les quiero decir una cosa, señores. Yo soy uno de miles de reservistas que salimos acá a defender a nuestra familia, primero que nada, a mi esposa Maya y a mis hijas, Mayan, Gili, Talila y Elayo Fra. A los vecinos acá del edificio, a los vecinos en el barrio, yo vivo en Jerusalén, y en todo Jerusalén, en todo Israel. Ojalá y pudiésemos no defender más, o sea, ojalá y esto se terminaría, todo este tema de las guerras, que antes teníamos realmente guerras muy existenciales y podemos llegar a tenerlas en el futuro también. Ojalá y se termine. En mi día a día, en mi vida como emprendedor, yo me dedico más a mostrarlo al mundo hasta qué punto Israel está intentando arreglar el mundo, en términos de encontrar una solución a los accidentes de tránsito que deja 1.3 millones de muertos al año, en temas de encontrar una solución para el cáncer, para distintos tipos de cáncer, en el Instituto Weizmann para las Ciencias, en temas que tienen que ver con encontrar una solución para la dependencia del petróleo, o cómo le vamos a dar de comer a un mundo que dentro de 15 años va a tener 1.500 millones de personas más, y cómo vamos a solucionar conflictos en esos casos. He realmente tratado estos temas con liderazgo, por lo menos empresarial, principal de Argentina, también político, también etcétera, etcétera. El objetivo final de Israel no es defenderse. Defenderse es un objetivo, es un medio para llegar al objetivo, que es hacerle bien, tener una buena calidad de vida aquí para nuestra gente primero, y después sacar eso para las comunidades judías y para todas partes del mundo, no para los que estamos acá dando vuelta por el Shil, por la sinagoga, por el Beit Knesset, sino absolutamente para todo el mundo. Y a eso es lo que estamos abocados, la gente de mi edad, yo tengo 38 años, ese es el lenguaje que hablamos hoy en día los emprendedores aquí en Israel, ¿sí? Cómo generamos una innovación que no deja a nadie más afuera, que sea integradora y que haga de esto un mundo mejor. Muchas gracias por escucharme y por estar aquí presentes. No, muchas gracias a vos, Ronnie. Gracias por esperar hasta tan tarde allí a la noche. Y muchas gracias a todas y todos los presentes. Fuimos más de 500 escuchándote, compartiendo lo que tenías para transmitirnos, y con la esperanza de que la paz llegue pronto y sea duradera, y que entre todos sigamos colaborando y trabajando participativamente y abriendo las puertas de nuestras comunidades y nuestros clubes para que juntos la pasemos un poco mejor. Muchas gracias, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Namaste.